A menudo hemos escuchado la expresión los tiempos de Dios, ¿sí o no? Ya hemos escuchado esta expresión y sin duda alguna a veces ha sido una expresión que se ha convertido casi en una medicina amarga para nosotros. Pero en la lección de hoy vamos a aprender algunas cosas que nos van a ayudar a esperar en los tiempos de Dios. Así que quiero invitarle a que me acompañe en una oración para el tema de este día. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque tú quieres enseñarnos cómo diriges este mundo para bendición de todos aquellos que esperan en ti. Ponemos toda nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano y mi querida hermana, hoy vamos a leer dos pasajes para comenzar, para introducir el tema de los tiempos de Dios. Vamos a ir a Romanos 5, de hecho el día de ayer también considerábamos Romanos y también el capítulo 5, y en Romanos 5, en el verso 6, dice lo siguiente: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué tremenda declaración, pero ahora vamos a otra. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y vean lo que dice acá, escúchenlo y léanlo también. Si tiene su Biblia a la mano, pues sería lo ideal que lo lea usted mismo o usted misma. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos dice esto sobre los tiempos de Dios? Bueno, nos dice que Dios tiene todo en su lugar. De hecho, ayer mismo destacábamos la experiencia de los israelitas en el desierto, o más bien antes de salir al desierto, cuando estaban cautivos en Egipto. Y destacábamos ese texto, espero que lo haya descubierto ahí en el libro de Éxodo. En el mismo día salió el pueblo de Israel. ¿Cuál mismo día? Bueno, se parece mucho a estos textos. Cuando era tiempo, cuando llegó el tiempo, allí Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando llegó el tiempo, Jesús nació de una virgen para venir a este mundo a redimir a la humanidad. Dios siempre llega en el momento oportuno, ni antes ni después, siempre en el momento oportuno. Pero esto no explica por qué el momento oportuno es el momento oportuno. Eso es verdad. Sí, Pablo no lo está explicando y no tenemos una explicación sobre eso en la Biblia. ¿Por qué el momento oportuno es el momento oportuno? Bueno, tal vez podríamos decir porque Dios actúa en ese momento. Sería la mejor definición que podríamos derivar, si puedo usar esa palabra, derivar de lo que estudiamos en la Biblia. Porque algunos se preguntarán, de hecho a mí me han hecho esta pregunta, mi hermana a veces, una vez me hizo esta pregunta: ¿por qué esperar miles de años para venir aquí a esta tierra a morir en la cruz del Calvario y ya ahí derrotar a Satanás? ¿Por qué esperar miles de años para ocuparse del problema de la tierra? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Acaso el universo no sabe que Satanás es malo? ¿Acaso el universo no sabe que el enemigo es malo? Claro que lo saben. ¿Por qué? Y a veces hacemos esa pregunta, pero la pregunta termina de manera muy personal diciendo: ¿por qué Dios se tarda tanto en contestar mi oración? ¿Acaso no estoy pidiendo algo bueno? Porque puede ser que estemos pidiendo cosas realmente buenas, como la conversión de un amigo, de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, y parece que las cosas tardan en llegar. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar rápidamente un pensamiento. Cuando Daniel estaba preocupado por la situación de sus hermanos cautivos, Dios le reveló que todavía iban a pasar 490 años antes que el Mesías llegara a esta tierra a resolver el problema del pecado. ¿Qué le dijo esto a Daniel? Es decir, ¿qué tuvo que aprender Daniel al saber que la situación de su pueblo, aunque iba a cambiar en el futuro inmediato, era una situación que iba a tomar más tiempo? Y considerando que en Daniel 8:14, también un poco antes de Daniel 9, se le había enseñado sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que todo ese panorama, es decir, 2300 años, todo ese espacio de tiempo era un espacio necesario para
a hablar sobre la solución al problema del pecado. Siempre me ha gustado decir que Dios no es de los que se encarga de solucionar las cosas de manera rápida. No sé si lo han notado, pero muchas veces cuando buscamos la solución rápida, ¿qué creen que pasa? Siempre quedan cabos sueltos y la solución rápida nunca es tan rápida como nosotros esperamos. Siempre trae otros problemas asociados. En cambio, Dios se ha tomado el tiempo de hacer las cosas de manera que realmente puedan solucionar todos los problemas que el pecado causó. Pero si podemos sacar algunas lecciones espirituales, en nuestra lección se nos destacan 6 lecciones espirituales. Si después de escuchar estas 6 lecciones espirituales tú encuentras alguna más, te invito a que lo escribas ahí en los comentarios y nos digas qué otra lección espiritual produce la paciencia en nuestra vida, produce el saber esperar en los tiempos de Dios. En primer lugar, la primera lección espiritual de los tiempos de Dios es que eso reorienta nuestra mente. Nos hace pasar de centrarnos en las cosas de esta tierra o en las cosas en general para comenzar a mirar cómo Dios va a obrar. Es decir, nos volvemos de las cosas hacia Dios. Reorienta nuestra visión, nuestra perspectiva del mundo. Número 2, nos desarrolla en nosotros una imagen clara de nuestros motivos. La espera sirve para que nosotros analicemos nuestros motivos. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Qué hay de fondo en mi corazón? ¿O es solamente el capricho del momento? En tercer lugar, la espera también produce perseverancia. ¿Sí? Produce perseverancia. Saber en los tiempos de Dios, saber esperar en los tiempos de Dios, produce resistencia espiritual. Eso es la perseverancia. Número 4, nos ayuda a fortalecer nuestra espiritualidad, desarrolla nuestras fuerzas espirituales, porque alguien ha dicho que la paciencia es como un músculo y los músculos se desarrollan cuando se rompen. No sé si usted ya sabía esto, pero usted quiere desarrollar músculo, el ejercicio que hace debe llevarlo al límite de romperse, claro, en cierta medida, pero debe romperse, porque lo que va a suceder 48 horas después es que el músculo se va a regenerar más grueso, más fuerte. De ahí la musculatura. La paciencia es como un músculo, comienza a desarrollarse a medida que se rompe. Ese es un hecho que debemos aceptar en la vida. Así que ese es el cuarto elemento, fortaleza espiritual. Nos ayuda a desarrollar fortaleza espiritual. El quinto elemento que nos trae la paciencia es que nos permite ver cómo Dios va poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar. Nosotros no tenemos el control de lo que sucede en este mundo, pero Dios sí. Cuando sabemos esperar en Él, sabemos o podemos ver, quiero decir, cómo Dios pone en orden todas las piezas del rompecabezas. Y cuando veamos el cuadro completo nos vamos a dar cuenta que lo que Dios hizo es perfecto y que todas esas veces que nosotros quisimos apresurar las cosas, en realidad hubieran arruinado el plan de Dios. Y eso que a Dios le toca trabajar a veces también con nuestros desaciertos, porque lo vemos en varios episodios de la Biblia. Y número 6, saber esperar en los tiempos de Dios nos ayuda a vivir por fe. ¿Qué pasaría si Dios concediera instantáneamente todo lo que nosotros pedimos? Un día dejaríamos de creer en Dios. En realidad pensaríamos que las cosas llegan porque llegan. No. Aprender a vivir por fe es aprender a vivir en una relación personal con el Creador, con aquel que quiere lo mejor para nosotros. A veces nuestra impaciencia hace que Dios tenga que adaptarse al plan y tratar de rearmar las piezas. Por ejemplo, en el caso de Abraham y Sara, ¿ustedes creen que era el plan de Dios que naciera Ismael? Dios no hubiera querido eso. No es que Dios no supiera eso, Dios lo sabe todo, pero no era el plan de Dios que naciera Ismael. Claro, Dios trabajaría con él en el área que iba a trabajar con él, pero Dios tenía un plan. Y el asunto es que por haber sido impacientes, hasta el día de hoy hay problemas en Palestina por los descendientes de Abraham. Hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice esto?
A veces nuestra impaciencia va a arruinar el cuadro que Dios tiene. Dios, sin embargo, va a seguir trabajando porque Él tiene el control, Él tiene su tiempo y Él sabrá hacer las cosas en el momento oportuno. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús todavía no viene? ¿Por qué esperar 2000 años para que Jesús venga? ¿Acaso no derrotó Jesús en la cruz del Calvario a Satanás? La respuesta es sí, lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero en el plan de Dios, para no dejar cabos sueltos de ninguna manera, este tiempo de espera nos ha ayudado a nosotros, a los seres humanos de toda la historia, para saber cómo es que Dios conduce las cosas. Y si al pasar esta prueba nosotros nos aferramos a Dios con fe, el resultado será que por la eternidad sabremos que la forma en que Dios conduce la historia siempre es la mejor forma. Querido hermano y querida hermana, hay que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Eso no es solamente una frase hecha. De hecho, esperar en los tiempos de Dios significa confiar en sus promesas, confiar en sus palabras y confiar en su plan para nosotros. Y también significa rendirnos a Él. ¿Será que algunas de nuestras oraciones no han sido respondidas porque todavía hay algo que debemos rendir al Señor? Eso es una posibilidad. Y el Señor está aguardando para mostrarnos, fue una de las lecciones que aprendíamos, qué hay en nuestro corazón a fin de que una vez que nos muestre qué hay en nuestro corazón, se lo entreguemos a Él. Y cuando Él tenga eso, entonces va a poder obrar en nuestras vidas. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Si hoy le decimos al Señor, quiero entregarme a ti. Quiero entregar mi corazón. Quiero entregar mis ansiedades y quiero aprender a esperar en tus tiempos. Le invito a que me acompañe en esta oración. Querido Padre, queremos aprender a esperar en tus tiempos, pero no es fácil para nosotros porque siempre tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas y te pedimos perdón por eso y suplicamos, Señor, que por favor nos ayudes para poder hacer lo mejor que podamos en nuestra vida, para mantenernos fieles, honrarte a ti y saber esperar. Bendice a tu pueblo, Dios, a cada uno de los que está escuchando esta transmisión o viéndola. Ayúdale a tener paz en su corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén.